Hola para todos, estoy aquí haciendo este video para explicar a grandes rasgos lo que es la ruta de la gluconeogénesis, otra ruta del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver una visión general del metabolismo de los hidratos de carbono, conocer y entender las principales rutas relacionadas con la glucosa, tener un conocimiento general sobre cómo se obtiene energía, y entender los procesos de regulación de algunas rutas metabólicas. Entonces, es importante aclarar y recordar algunas cosas claves para darle un poco de relevancia, no darle la relevancia que se necesita a la ruta de la gluconeogénesis. Entonces recordemos que la glucosa es la única fuente de combustible en estos tejidos: cerebro, sistema nervioso humano, eritrocitos, testículos, médula renal y tejidos embrionarios. Es la única fuente de combustible en los mamíferos. Y que esta fuente de combustible, que es la glucosa, está en reserva en forma de glucógeno en músculo y en el hígado, principalmente en el hígado. Sin embargo, el suministro de glucosa a partir de estos depósitos no siempre es suficiente y principalmente cuando existen ayunos prolongados o ejercicios vigorosos, este glucógeno se agota. Entonces, durante estos periodos los organismos necesitan un método para sintetizar glucosa a partir de otros precursores que no sean la glucosa, ¿no? A partir de otras estructuras, otros compuestos que no sean únicamente la glucosa. Y es ahí donde entra la gluconeogénesis, que es prácticamente la formación de azúcar, de un azúcar nuevo, o sea, la formación de glucólisis. Esta gluconeogénesis se encarga de convertir la molécula de piruvato o moléculas de 3 y 4 carbonos en glucosa. La gluconeogénesis tiene lugar en todos los animales, plantas, hongos y microorganismos. Y las reacciones son esencialmente las mismas en todos los tejidos y en todas las especies. En los mamíferos específicamente, esta ruta de la gluconeogénesis se da en el hígado, mayoritariamente en el hígado. Después se da en las cortezas renales y en las células epiteliales que recubren el intestino delgado. También hay que aclarar y recordar que pues, la gluconeogénesis, al estar un poco relacionada con la ruta de la glucólisis, que ya lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, se da en el citosol. Entonces, para entender un poco qué es lo que vamos a ver un poquito aquí sobre la gluconeogénesis y por qué se relaciona con la glucólisis, es recordando otra vez que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa en estos tejidos, ¿no? En el hígado, en el riñón, en las células epiteliales que recubren el intestino. En estos tejidos se sintetiza glucosa necesaria para los tejidos que ya mostré, que son en este caso los tejidos que aparecen de gris. Entonces necesitamos sintetizar glucosa porque estos otros tejidos necesitan de ese combustible. Entonces, aquí voy a mostrar un bosquejo, aquí eso es un bosquejo muy general que muestran las diferentes rutas rutas biosintéticas de hidratos de carbono, es decir, de la producción de glucosa o síntesis de glucosa. En primer caso, pues vemos la gluconeogénesis, que es una ruta anabólica, que quiere decir que necesita energía para producir glucosa, que es el objetivo principal de esta ruta, a través de piruvato, o sea, una estructura de 3 carbonos, necesito energía para
sintetizar una estructura de 6 carbonos. Otra es la síntesis de polisacáridos, en este caso el glucógeno, que el glucógeno es la forma de reserva de la glucosa, y la síntesis de los glucoconjugados. Entonces, en este caso, únicamente vamos a hablar de la gluconeogénesis. Entonces, aquí voy a hacerles un zoom de la gluconeogénesis que se da a partir del piruvato. Aquí está el piruvato. Entonces, recordemos que la glucólisis es esta parte, es la parte de la gráfica, es la glucólisis. Esta es la ruta de la glucólisis y esta es la ruta de la gluconeogénesis, pero que se da inversamente a la de la glucólisis. Ustedes ven, aquí nos podemos enfatizar en estas enzimas que están un poco más resaltadas que las otras. Estas enzimas son diferentes de estas enzimas únicamente en las reacciones irreversibles de la glucosa, de la glucólisis. Entonces, esta es una reacción irreversible de la glucólisis, esta es otra y esta es otra. Existen 3 reacciones irreversibles de la glucólisis y en esas reacciones irreversibles es donde entran las enzimas propiamente de la gluconeogénesis. Entonces, aquí esta y esta son completamente diferentes de la ruta de la glucólisis. Por ejemplo, aquí utilizamos glucosa 6-fosfatasa y aquí es hexoquinasa. Aquí es fructosa bisfosfatasa y aquí es fosfofructoquinasa. Y así. Entonces es importante aclarar esto, que son las mismas 10 reacciones, 7 reacciones reversibles y 3 reacciones irreversibles, que es ahí donde va a entrar la gluconeogénesis o es ahí donde vamos a explicar esta ruta. Otra cosa importante es entender que en esta reacción, en la glucólisis, se genera ATP, o sea, se genera energía. Aquí no, aquí nosotros necesitamos de energía en esta reacción. Entonces aquí vamos a ver un gasto energético. Entonces ya más adelante lo voy a explicar un poco mejor en las diferentes reacciones. Entonces voy a explicar esta reacción, esta y esta. O sea, la reacción número 1, la reacción número 2, la reacción número 8 y la reacción número 10. Entonces vamos con la reacción número 1 y es importante explicar cómo para dónde vamos. Entonces, estamos acá, pero este piruvato se va a transformar en oxalacetato y este oxalacetato a malato y este malato otra vez en oxalacetato y este oxalacetato es fosfonilpiruvato. Esto es lo mismo que está acá de piruvato a fosfonilpiruvato, pero pues la idea es que entiendan a detalle cómo el piruvato se transforma en oxalacetato y luego en fosfonilpiruvato. Tiene que pasar como por estas etapas, que está en el citosol, pasa a la mitocondria y nuevamente pasa al citosol. Entonces, en la primera reacción, el piruvato, como lo dije, el piruvato en primer lugar se transporta desde el citosol a la mitocondria y se transforma a oxalacetato a través de la enzima piruvato carboxilasa. Esta enzima piruvato carboxilasa me permite carboxilar el piruvato y que este piruvato de 3 carbonos pase a ser una estructura de 4 carbonos. Es importante entender y saber que aquí específicamente se necesita una coenzima que es la biotina, que se encarga de transportar este bicarbonato, o sea, este CO3 a esta estructura. Entonces aquí voy a poner un poquito más claro. Este CO3 es este mismo que está acá. Son 3 oxígenos, acá hay 2 oxígenos, el otro oxígeno está acá. Y estos 2 hidrógenos, ¿de dónde salen? Que es este hidrógeno que está acá, ¿no? Y el otro que está acá. Entonces hay un hidrógeno de acá y otro, 2 hidrógenos.
y aquí están los otros 2 hidrógenos que sobraban de acá. Entonces, bueno, aquí obtenemos el oxalacetato y la piruvato carboxilasa para catalizar esta reacción necesita también de acetil-CoA. Entonces este oxalacetato se produce en la mitocondria, ¿no? En la mitocondria. Pero el oxalacetato necesita transportarse al citosol para empezar la ruta de la glucólisis, porque pues la ruta de la gluconeogénesis, porque la ruta de la gluconeogénesis se da en el citosol. Entonces, debido a que bueno, el oxalacetato aquí a través de la lanzadera malato, que es importante entender y recalcar que esta lanzadera malato permite que la gluconeogénesis continúe porque aporta el NADH necesario para la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que está bien arribita para que la busquemos. Voy a ir para, no, un poco acá está, ¿no? Aquí, en esta. En esta reacción es importante lo de la malato. Entonces el oxalacetato se convierte, bueno, se transporta a través de la malato deshidrogenasa, nos generamos malato y este malato ya pasa al citosol y en el citosol vuelve a su forma de oxalacetato. Entonces el malato abandona la mitocondria de la membrana mitocondrial y en el citosol el malato se reoxida a oxalacetato pues con la producción de NADH en el citosol. ¿Listo? Entonces vuelvo y lo digo. Este oxalacetato estaba en la mitocondria, pero necesitamos oxalacetato en el citosol porque la gluconeogénesis está en el citosol. Entonces del citosol, de la mitocondria, pasamos al citosol y este malato que está en el citosol se transforma o bueno, se oxida a oxalacetato en el citosol. Entonces ya con el oxalacetato en el citosol, este oxalacetato se transforma en fosfoenolpiruvato. A través de la enzima fosfoenolpiruvato carboxinasa, que también es dependiente del magnesio. Es decir, necesitamos consumir magnesio pues, para que esta enzima catalice bien esta reacción. Entonces aquí vamos a quitar, se descarboxila la estructura del oxalacetato. Esto se me va para afuera, que es esto. Y otra vez queda una estructura de 3 carbonos. Aquí está, que es el fosfoenolpiruvato. El oxalacetato entonces se convierte en fosfoenolpiruvato por la enzima y esta reacción requiere de ATP para que pueda producirse. Aquí aparece ATP y GTP. Estas moléculas son energéticas y significan prácticamente lo mismo, sino que el ATP es únicamente utilizado en las bacterias, en los hongos y en las plantas, y el GTP es únicamente utilizado en los animales. Entonces ya dependiendo del organismo en el que estemos y miremos, entonces ya sea GTP o ATP, pero significan lo mismo. Ya después del fosfoenolpiruvato, nos vamos a la reacción número 8 de la ruta. Y esta reacción número 8 me dice que vamos a producir fructosa 6-fosfato, es decir, vamos a desfosforilar la estructura de 1,6-bisfosfato. Entonces, 1,6-bisfosfato, sacamos este fosfato del carbono número 1 y queda 1,6-fosfato a través de la fructosa
1,6-bisfosfatasa y el fosfato que sale de acá está aquí. ¿Listo? Entonces aquí sería, de cierta manera, quedaría la reacción más pi. Más pi porque nos sale ese fosfato que está aquí, sale. La última reacción, que es la glucosa 6-fosfato, se da a través de la glucosa 6-fosfatasa y vamos a sintetizar o producir la glucosa, que es el objetivo de la ruta. Entonces la idea es nuevamente desfosforilar en el carbono número 6 ese fosfato, sacar este fosfato y queda la glucosa. Esta enzima también es dependiente de magnesio y recordemos que, únicamente para recordar, que en la glucólisis, cuando pesemos la ruta, vamos a formar glucosa a glucosa 6-fosfato, pero esta ruta necesita de energía. Aquí no necesitamos de energía, sino que vamos a producir este fosfato. Entonces, aquí mostramos la reacción neta de la gluconeogénesis, resaltando que es una ruta que tiene mucho gasto energético, que tiene mucho costo. Es un proceso relativamente costoso porque se están necesitando 6 moléculas energéticas, es decir, 4 ATPs o 2 GTPs o 6 ATPs. Recuerden que este GTP es únicamente para animales y el ATP es para plantas, hongos, bacterias. Entonces pueden ser 6 ATPs o estas 4 y 2 GTPs, pues me dan 6. Entonces la síntesis de la glucosa a partir del piruvato es un proceso relativamente costoso. Gran parte del alto costo de energía es necesario para asegurar que la gluconeogénesis sea irreversible. Y de este modo, tanto la glucólisis como la gluconeogénesis sean procesos esencialmente irreversibles para las células que son necesarias, pues, para garantizar combustible en diferentes tejidos. Entonces aquí vemos un resumen, ¿no? Si ustedes aquí podemos corroborar que pues inicialmente tenemos dos moléculas de piruvato, todo esto para producir la glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, los 6 fosfatos, que este podría probablemente ser 1, ¿no? Aquí, y aquí tenemos 2 NAD, 2 H+. Ahí los podemos ver en la reacción en las reacciones de las primeras diapositivas. Aquí vemos en resumen las 10 reacciones de la gluconeogénesis, donde se convierte piruvato a glucosa. Aquí explicamos muy bien, se muestran cada una de las reacciones. Esta fue la que se explicó acá, esta y esta. El resto son iguales, por así decirlo, a la ruta de la glucólisis. Entonces, para el próximo video les voy a explicar los precursores de la gluconeogénesis, que también son importantes para tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Cualquier inquietud, ya saben que me pueden escribir.